Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que durante este trimestre que estamos ya pues bien avanzados, estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana hemos estado estudiando y estamos avanzando en el estudio y ahora estamos estudiando este tema también muy importante, el cual nos ha dejado mucha instrucción y continuamos. El tema lleva por título La visita de Jetro. Y estoy muy seguro que usted en casa ya está aprendiendo el texto de memoria, el cual se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 18, verso 17 y después el verso 21. Acompáñame a leerlo. Dice así: Entonces el suegro de Moisés le dijo: Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Muy bien, así que entonces vemos cómo Jetro le instruye a Moisés sobre este asunto. Pero antes de continuar, quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Yo voy a tratar de arrodillarme aquí y si a usted le es posible arrodillarse allá, haga también lo mismo. Si no lo es posible, ore con nosotros en su corazón. Pero oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos en esta mañana por darnos la vida, la salud. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, nos ayude y que al estudiar su palabra podamos entender su voluntad. Háblenos para este día, denos de su buen espíritu, ayúdenos con sus buenos ángeles para asistirnos en todo aquello que hemos de necesitar. Bendiga a cada uno que nos ve y ayúdenos a entender su palabra para hoy. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio del día de hoy. Y nuestro apartado para el día de hoy lleva por título Jetro brinda consejos. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué observó Jetro con respecto a la obra judicial de Moisés y cuál fue la respuesta de Moisés? Esto es, ¿qué es lo que Moisés estaba haciendo? Y Jetro, al llegar, al estar allí, observa una cosa muy interesante. ¿Y qué es lo que observa? Pues quiero que usted me acompañe a ir a la Biblia Sagrada y allí vamos a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 18. Y vamos a leer el verso 13 hasta el verso 16. Mire cómo dice: Al día siguiente se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando su suegro vio lo que Moisés hacía por el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está ante ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen algún asunto. Vienen a mí y yo juzgo entre ellos y les declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Muy bien. Así que entonces lo que observó Jetro fue que Moisés se sentaba para juzgar al pueblo y se sentaba allí para hablarle las cosas que Dios le comunicaba a Moisés. Pero él estaba sentado desde la mañana hasta la tarde. Esto es muy cansador. Imagine, usted tiene que hablar con una persona, más otra persona, más otra persona. Cada persona trae un caso diferente. Él estaba allí solamente para eso y el pueblo puede traer 1000 preguntas todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Así que le preguntó: ¿por qué haces esto? Y Moisés le da su respuesta. Pero vamos a ir un poco más allá. Quiero que me acompañe a leer lo que la pluma inspirada nos habla acerca de esto en el libro Patriarcas y Profetas, página 307. Mire cómo nos dice: durante su estado en el campamento, Jetro vio lo pesadas que eran las cargas que recaían sobre Moisés. Era una tarea tremenda la de mantener el orden y la disciplina entre aquella vasta multitud ignorante y sin experiencia. Moisés era su jefe y legislador reconocido y atendía no solo a los intereses y deberes generales del pueblo, sino también las disputas que surgían entre ellos. Había estado haciéndolo porque le daba la oportunidad de instruirlos o de declararles, como dijo, las ordenanzas de Dios y sus leyes. Pero Jetro lo objetó.
Muy bien. Así que entonces Moisés era el líder visible y él quedaba instruyendo al pueblo. Las personas venían y él los instruía respecto a la ley de Dios, que es lo que Dios requería de cada uno. Pero cuando surgía alguna disputa, algún problema, ellos venían a él y él tendría que resolver esos problemas y esto era muy cansador. Por eso su suegro lo objetó, dijo, esto no está correcto, no está correcto lo que tú haces. Muy bien. Así que vemos que Moisés llevaba una carga muy pesada desde la mañana hasta la tarde. Esto es lo que estaba ocurriendo. Ahora, vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Acompáñame a leer nuestra siguiente pregunta. Recuerda que estamos estudiando Jetro brinda consejos. ¿Qué consejo dio el piadoso sacerdote a su yerno? Esto es, ya vio lo que pasaba, ya vio que desde la mañana hasta la tarde Moisés estaba allí. Y Moisés dijo, es que yo instruyo al pueblo tocante a la ley de Dios y lo que Dios requiere de cada uno. Pero Jetro al verlo le da un consejo. Vamos a ir a la palabra de Dios, acompáñame a leer el siguiente párrafo, que está en el libro de Éxodo, capítulo 18, y ahí vamos a leer el verso 17 al verso 23. Y nos dice así, entonces el suegro de Moisés le dijo, no haces bien, acabarás agotándote del todo, tú y también el pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás llevarlo solo. Oye ahora mi voz y mi consejo, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo ante Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Enséñale las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer. Además, elige entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, para que ellos juzguen al pueblo en todo el tiempo, que te traigan los casos graves y que ellos juzguen los casos pequeños. Así aliviarás tu carga y ellos la llevarán contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, podrás sostenerte. Y además todo el pueblo se irá también en paz a su lugar. Muy bien. Así que entonces Jetro le ofrece un consejo. El consejo fue que él estuviera delante de Dios y que él nombrara jefes. Muy bien. Y entonces jefes que no fueran ávaros, que fueran rectos, justos, y que ellos juzgaran al pueblo también, pero que les enseñara las cosas que Dios le había hablado a él, de tal forma que ellos pudieran instruir también al pueblo. Muy bien. Y entonces le fue dicho, de esta manera podrás estar tú delante del pueblo, porque si no lo iba a agotar de todo. Y es una realidad que una persona no puede llevar solo la carga. Así que entonces Jetro le da esta instrucción, muy bien, y ellos llevarían la carga junto con él, porque si no él terminaría totalmente agotado de una sola vez. ¿Se da cuenta? Este consejo es muy práctico y muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque así Moisés descansó un poco. Imaginemos, el líder tenía que lidiar con el pueblo, con todos los problemas que había, la gente venía todos los días a él, todo el día, y él no tendría descanso. Pero el consejo del suegro fue un consejo inspirado por Dios. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio. Quiero que usted me acompañe a nuestra siguiente pregunta, y es muy interesante. Leamos allí. ¿Cuáles fueron las 4 calificaciones principales que el visitante enfatizó en la selección de los hombres que iban a compartir las cargas de Moisés? ¿Qué consejos dados a quienes seleccionan a los directores de las escuelas son igualmente aplicables en los distintos departamentos de la obra hoy en día? Entonces, el suegro le dio ciertas cualificaciones para que fueran seleccionados estos varones que estarían delante del pueblo. ¿Cuáles son estas cualificaciones y cómo se aplica eso al día de hoy? Quiero que usted me acompañe para ir a la Biblia Sagrada y vayamos allá en el libro de Éxodo, capítulo 18, verso 21 en la primera parte. Mire cómo dice. Además elige entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Entonces tenemos aquí un texto muy interesante. El texto nos habla de que tendrías que ser varones de virtud. Primera cosa, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Esto es muy interesante, porque tendría que ser personas que no fuesen corrompibles.
Imaginemos que viene un caso y de repente el caso le dice, ¿sabes qué? Si tú juzgas a favor mío, yo te voy a dar un dinero. Y si el que pusieron a juzgar amaba la avaricia, iba a torcer el juicio. Por eso había ciertas cualificaciones que tenía que tener. Muy bien, pero vamos a ir un poco más allá. Quiero que usted me acompañe a leer el siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía para profundizar un poco más. Mire cómo dice. Donde quiera que se hayan establecido colegios, se han de emplear administradores entendidos, hombres aptos que teman a Dios, hombres de verdad que aborrezcan la avaricia, hombres que harán lo mejor que puedan para cumplir con las diversas responsabilidades de sus puestos. Exactamente la misma historia. Cuando nosotros vamos a instruir al pueblo, tenemos que ser varones de verdad, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, que hagan lo recto. Muy bien. Eso es la instrucción para el día de hoy. Cuando se establece una escuela, también se pide de esta misma forma, para que puedan guiar al pueblo. De otra forma, se queda muy difícil. Muy bien, pero no es todo. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo, que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 219. Mire cómo nos dice. Deben tener aptitud para los negocios, pero de mayor importancia aún es que anden humildemente ante Dios y sean guiados por el Espíritu Santo. Hombres tales serán enseñados por Dios y buscarán el consejo de sus hermanos. Es necesario que sean hombres de oración. Muy bien. Entonces, una cosa importante, la persona tiene que tener calificaciones, por supuesto, pero sobre todo, la persona debe de ser un hombre de Dios, un hombre de oración que busque el consejo de Dios. Y también debe ser un hombre de oración. Muy bien, estas son las cualificaciones para el día de hoy. Así que ahora lo sabemos, ahora sabemos los consejos que le fueron dados de Jetro a Moisés, también se aplican a nosotros hoy día. Muy bien, así que pues hemos concluido nuestro estudio del día de hoy, pero recuerde, estos consejos son importantes para el día de hoy. Debemos de orar para que esos líderes que van a estar delante del pueblo tengan estas aptitudes. Muy bien. Así que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Quiero concluir con una oración. Acompáñenme a orar. Yo me voy a arrodillar aquí. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos estudiar su palabra. Hemos escuchado el consejo de la Biblia Sagrada. Queremos pedir que su bendición pueda ayudarnos y que podamos entender y practicar estas cosas. Que así como en el tiempo de Moisés, también podamos discernir y poder llevar junto con todo el pueblo las cargas que han de llevarse. Que podamos ser hombres de oración, mujeres de oración, de tal forma que podamos instruir a otros. Pedimos que su bendición esté con cada uno y que su buen espíritu pueda guiarnos. Pedimos la asistencia de sus buenos ángeles y una bendición para todos aquellos que nos ven, nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.